Señora Mato, rectifique, dialogue y reúnase con su equipo y revise dónde está la universalidad en la ley que usted ha aprobado, por favor. Estoy presidiendo esta sesión. Soy profundamente respetuosa con las opiniones de todo el mundo en esta casa. Llevo 25 años. Me guste o no me guste, me parezca excesivamente machistas algunos discursos que algunos hombres realizan en esta casa. Señora ministra. Señora ministra. He explicado por activa y por pasiva, ¿no? Incluso se lo puedo decir más alto pero no más claro. Esta reforma garantiza la sanidad pública universal, gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, sanidad que ustedes habían puesto en grave riesgo con una deuda de 16.000 millones. Y no sé cómo se atreve a venir a esta Cámara a hablar de la herencia que dejó el Partido Popular. Es que me parece tan increíble que no tengo palabras para expresarlo. Ya ven, así este tenso estaba ayer el patio en el Congreso de los Diputados cuando tocó el turno de hablar de la reforma de la sanidad. Una reforma necesaria, pero que salió adelante solo con los votos del Partido Popular. No se tuvo en cuenta la petición del resto de grupos políticos de que este Real Decreto se tramitara como proyecto de ley para poder hacer sus aportaciones. Y esto puede suponer el estoque final para un pacto por la sanidad que nunca llegó a ser. Mientras desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, todas las comunidades autónomas, menos Asturias, pasaban el examen de sus cuentas, algunas por los pelos como Andalucía. Y en todo este escenario conocemos que nuestro Sistema Nacional de Salud empieza a sacar malas notas y ya nos superan en las listas varios países de nuestro entorno. La buena noticia es que la llave para que la situación no vaya peor no solo está en la financiación. Comenzamos Salud Hoy. Casi el 30% de la población adulta española padece hipertensión. Hablamos con el doctor Aquilino Sánchez, especialista en medicina interna. El lupus es una enfermedad autoinmune y muy desconocida. En España afecta a más de 40.000 personas. La obesidad infantil es un problema. 3 de cada 10 niños de entre 3 y 12 años sufren obesidad en nuestro país, según datos de un estudio. Tras las modificaciones sufridas en los últimos días, el Real Decreto que contempla, entre otras cosas, la modificación del copago de los medicamentos será aprobado ayer en el Congreso con el apoyo del Partido Popular. La mayoría absoluta del PP fue suficiente para sacar adelante la reforma estructural del Gobierno, y es que la oposición en pleno se ha resistido a respaldar lo que consideran un cambio de modelo. 178 votos a favor, 138 en contra y ninguna abstención marcaron la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, una medida cuya necesidad defendió la ministra de Sanidad. Es urgente devolver la confianza a la sociedad en nuestro sistema de salud y para ello es imprescindible que garanticemos su sostenibilidad. Un país que solo en 2009 dedicó un 7,5% de su Producto Interior Bruto a sanidad pública y que tiene una deuda de 16.000 millones de euros no puede permitirse el lujo de derrochar el gasto, porque lo que hay que hacer es invertir en salud. Mientras, la petición de los grupos parlamentarios al Gobierno para que el Real Decreto se tramitara como decreto ley, de manera que diera lugar a poder hacer sus aportaciones, era rechazada y con ella, muy probablemente, el anhelado pacto por la sanidad cada vez más lejos. Pues para hablar de esta reforma tenemos al teléfono al portavoz de Sanidad del Congreso del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, don Manuel Cervera. Muy buenos días. Buenos días. Este Real Decreto que se aprobaba ayer, ¿qué supondrá para los ciudadanos? Bueno, para los ciudadanos en principio supondrá la garantía de que se mantiene un sistema de salud de calidad universal para todos los españoles y además gratuito. Y se mantendrá durante las próximas generaciones. Eso es lo que van a percibir en las próximas generaciones, en los próximos años, los españoles. Para las comunidades autónomas lo que supone el Real Decreto es la garantía de cumplir con los objetivos, de que los presupuestos sean reales, de que la columna de ingresos coincida con la columna de gastos, que se gaste lo que se puede gastar y que se pague lo que se gasta, ¿no? Esa tranquilidad y esa seguridad, que además las comunidades autónomas todas lo venían reclamando, es lo que ha dado lugar a este Real Decreto. ¿Qué medidas destacaría de este Real Decreto? Fundamentalmente instrumentos legales que se ponen en manos de las comunidades autónomas y los consejeros de Sanidad y Salud para que gestionar más eficientemente. En farmacia se toman una serie de medidas en las que van incluidas los esfuerzos que se van a pedir a los españoles para en situaciones complicadas como la actual, pues poder tener mayores ingresos, pero también medidas de eficiencia en la gestión farmacéutica, en la ampliación del uso de los genéricos y sobre todo también medidas que ayuden a centralizar compras y economías de escala
que hagan que la compra de productos y medicamentos sea muchísimo más económica y más eficiente. Pero también se dan herramientas para poder centralizar las decisiones de aceptación de nuevos procedimientos, de nuevas tecnologías, o una red de agencias comunicada al estilo británico, y también pues todo lo que es la historia clínica y la receta electrónica y la tarjeta única, que, o sea, es decir, la e-sanidad, la sanidad electrónica, que va a hacer más eficiente su gestión, cualquier proceso de enfermedad de cualquier español de cualquier punto, ¿no? O sea, son herramientas legales que las comunidades tenían, además de ahorros en distintos apartados, como puede ser el control del consumo sanitario por parte de extranjeros, fundamentalmente europeos, y, como he dicho, las medidas anteriormente anunciadas. Son instrumentos legales y líneas de ahorro que van a permitir que los ingresos se equiparen a los gastos. ¿Por qué un real decreto y no un decreto ley, como pedían los grupos políticos? Bueno, es que la ministra lo explicó bien el primer día cuando compareció en la Comisión de Sanidad, el 1 de enero. Necesitamos un pacto por la sanidad, un pacto que saque la sanidad del debate político, torticero, sectario e incluso en algunos momentos con insultos, como ayer pudimos observar y escuchar en el hemiciclo de los diputados, ¿no? En segundo lugar, ese pacto tenía una base, unos cimientos, que era un acuerdo con las comunidades autónomas, porque la ministra se dedicó los primeros días a atender a todos los consejeros y escuchar cuáles serían las medidas que cada uno de ellos tomaría por separado, pero que las tiene que tomar conjuntamente el Consejo Interterritorial. Y este Real Decreto lo que supone es esas medidas urgentes de ajuste que pedían las comunidades autónomas. Es el primer paso. Luego, como anuncia la ministra, seguiremos y seguirá el Ministerio y la ministra y el Gobierno tratando de sumar voluntades de los partidos políticos, agentes sociales y el resto del sector y asociaciones que viven en el mundo sanitario, para llegar a una ley de servicios básicos del Estado que será ese pacto. Yo creo que lo positivo de ayer, porque es que está siempre lo positivo, es que nadie cerró la puerta a seguir trabajando en el diálogo y a seguir trabajando en las voluntades de sumar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a veces se hace complicado ese pacto y esa suma con descalificaciones personales que no vienen a cuento, porque los esfuerzos se conoce que se están haciendo, porque la situación es extraordinariamente complicada y urgente, como cada día podemos ver en los mercados financieros y la confianza que España genera en Europa y en esos mercados, ¿no? Y en esa situación de urgencia no se entiende, y en esa situación dramática desde el punto de vista presupuestario, con 16.000 millones que no se han pagado y que no se pueden pagar porque no hay herramientas para pagarlos por parte de las comunidades autónomas, entienden las descalificaciones personales al nivel que se hizo ayer. Pero bueno, incluso en ese sentido queremos destacar lo positivo de que queremos seguir sumando a todas las fuerzas políticas. Muy bien, don Manuel Cervera, pues muchas gracias, nos quedamos con ese mensaje. Buenos días. Muy buenos días. El domingo se celebraba el Día Internacional del Ensayo Clínico para conmemorar que en 1747 el doctor escocés James Lind inició el que está considerado como el primer ensayo clínico de la historia, que permitió descubrir que la causa del escorbuto que afectaba a los marineros de la Armada Británica era la deficiencia de vitamina C. ¿Pero sabemos qué es un ensayo clínico? Vamos a verlo. No. ¿Qué es un ensayo clínico? No sé nada. Sí. Bueno, experimentos que se hacen, ¿no?, con animales para avance científico. Sí, sé lo que es un ensayo clínico. Una prueba para llegar a una serie de conclusiones a partir de las cuales se puede adoptar una serie de medidas médicas, ¿no? Los ensayos clínicos, pues no. Supongo que será un análisis especial, ¿no? Pero vamos, no lo sé. Una prueba médica. Los ensayos clínicos son estudios de investigación que prueban el funcionamiento de nuevos enfoques clínicos en los seres humanos. También pueden comparar un tratamiento nuevo con otro que se encuentra ya disponible. Cada uno tiene su propio protocolo en el que se explica qué pasos se seguirán y cómo. En cuanto a las personas que participan en el estudio, varían en función de lo que quiera probarse y a quienes vaya dirigido el tratamiento. Por ejemplo, pueden ser personas sanas, pacientes con determinadas patologías de una franja concreta de edad, y es que los ensayos se adaptan a las personas a las que irá dirigido el fármaco. Es el caso de los niños. Cualquier medicación que se aplica al adulto no es lo mismo aplicado, fijaros, a un niño de 7 años, pero menos todavía a un recién nacido. La mayoría de las medicaciones en la edad pediátrica y en el neonato se utilizan sin que hayan sido ensayados. Es decir, que se utilizan porque son eficaces, pero no sabemos los efectos secundarios. Por eso de ahí los ensayos clínicos.
Pero ¿cuáles son sus fases? La fase 1 proporciona información sobre el efecto y la seguridad del producto en sujetos sanos. La fase 2 se realiza en pacientes que padecen la enfermedad. Su objetivo es proporcionar información preliminar sobre la eficacia del producto o establecer la relación dosis-respuesta del mismo. La fase 3 pretende evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento experimental, intentando reproducir las condiciones de uso habituales y considerando las alternativas terapéuticas disponibles en la indicación estudiada. En cuanto a la cuarta y última fase, son ensayos clínicos que se realizan con un medicamento después de su comercialización. Pues precisamente la plataforma de ensayos clínicos Kaiber, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, hacía balance esta semana de sus 2 años de existencia. Quizás a modo de despedida, puesto que la semana pasada Joaquín Arenas, director del Carlos III, planteaba su desaparición tras los recientes recortes en I+D+I. Esto podría dejar en el aire la mayoría de los 64 ensayos clínicos que están en proceso y a los que se han destinado 5 de los 10 millones de presupuesto del año pasado. 3 de cada 10 niños de entre 3 y 12 años sufre exceso de peso. Un 22% tiene sobrepeso, mientras que el 8% obesidad. Casi 1 de 4 niños y niñas de 3 a 5 años, que son muy pequeños, es una edad muy prematura, están con un peso excesivo. Y esto pues quiere decir que no solamente nos ha de llamar la atención y nos ha de alarmar, sino de que hemos de poner el esfuerzo para actuar antes de estas edades. Sin embargo, los niños se alejan de la obesidad a partir de los 10 años, reduciendo la prevalencia al 7%. Este último dato apunta a un posible cambio, y es que hasta 2008 el exceso de peso se incrementaba a medida que aumentaba la edad del niño, algo que no ocurre en este último estudio. En relación con el seguimiento de las recomendaciones de la dieta mediterránea, el desayuno, la fruta y la verdura son las asignaturas pendientes de los niños españoles. Solo un 66% de ellos desayunan antes de salir de casa. El 75% consume fruta o zumo natural cada día, pero únicamente el 52% toma una segunda pieza de fruta a lo largo de la jornada. La presencia de verduras frescas o cocinadas es también insuficiente. Entre los buenos hábitos destacan el uso generalizado de aceite de oliva, el consumo de lácteos y las tomas de pescado con regularidad. Aún así, aún queda mucho trabajo por hacer. Pues veíamos esas últimas cifras de obesidad que presenta el estudio, este último estudio. Seguimos hablando de alimentación. ¿Sabían que sus farmacéuticos también pueden darles consejos sobre nutrición? Aunque es una faceta menos conocida, lo cierto es que en las oficinas de farmacia también podemos recabar información útil al respecto. Nos lo explica el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Lo que comemos impacta directamente en nuestra salud. 2 conceptos que van unidos y son básicos para nuestro bienestar. Y la mejor prevención, por supuesto, es la alimentación. Así que con una alimentación sana, una alimentación variada, una alimentación que sea equilibrada en todos los componentes nutricionales que debe tener, pues vamos a conseguir una persona sana y, por tanto, una persona con una mayor calidad de vida. Del mismo modo, al igual que el médico, el farmacéutico juega un papel muy importante en este ámbito. Tanto es así que 1 de cada 3 personas que visitan una farmacia salen sin la compra de medicamentos, pero sí con un concepto sanitario. Posiblemente es también poco conocido o menos conocido la vocación de educación nutricional del farmacéutico. Realmente hay que decir que las grandes campañas de educación nutricional que se han hecho en los últimos 20 años han salido de las oficinas de farmacia. Bueno, pues aún así yo pienso que hay todavía algún sector de la población que no valora en su justa medida la formación y la experiencia del farmacéutico en alimentación, y por eso estamos todos los días haciendo que esto cambie. El farmacéutico además ofrece su cercanía. El 99% de la población tiene una farmacia en el lugar donde reside. En este sentido, la relación entre alimentación y oficina de farmacia se hace patente. Sin embargo, ¿son conscientes los usuarios de esta unión? El Sistema Nacional de Salud, con estos 182 millones de actuaciones en educación sanitaria del farmacéutico, tenga un ahorro estimado en 1.740 millones de euros. Estamos viendo al farmacéutico y a la farmacia cómo colabora con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud
tiene que buscar aliados como la farmacia para seguir siendo sostenible. La asistencia farmacéutica en menopausia, en alimentación, la nutrición o la hidratación y dietas proteicas serán algunos de los temas que se abordarán durante las jornadas El farmacéutico y la alimentación bases de futuro, un encuentro que tendrá lugar el 12 de junio en Madrid, organizada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos a través de la Vocalía Nacional y que ayudará a despejar todas las claves de este tándem. Al igual que en las mujeres con la menopausia, los hombres también tienen que cuidarse más a partir de determinada edad, ya que pueden empezar a aparecer síntomas centinelas de otras enfermedades. Es el caso de la disfunción eréctil y el déficit de testosterona, que afectan al bienestar y a la calidad de vida de la persona y su pareja. Les mostramos una ayuda para que los hombres venzan su reticencia a las batas blancas. A partir de determinada edad, el cuerpo de los hombres llega a su madurez y empieza a experimentar los primeros cambios. Ejemplo de ello puede ser la aparición de la disfunción eréctil, cuya prevalencia en España es del 18,9%. Y es que los problemas de erección deben considerarse parte importante de la salud integral del hombre, ya que no solo afectan al bienestar y la calidad de vida del individuo y su pareja, sino que en muchas ocasiones son una señal de alarma de que existen otros problemas de salud no tratados, como pueden ser hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares o déficit de testosterona, entre otras muchas patologías. Por otro lado, se calcula que entre el 20 y el 40% de los hombres mayores de 40 años presentan una disminución de los niveles de testosterona, un problema que afecta a la calidad de vida del hombre y que muchas veces es confundido con la sintomatología asociada al avance de la edad. Para todos estos hombres que sufren estos problemas, Bayer Healthcare ha creado la nueva imagen del portal tenemosunaedad.com, una web dirigida a hombres mayores de 40 años en la que estos podrán encontrar consejos y sugerencias para prevenir estos problemas de salud. ¿Se imaginan que sus defensas, en vez de protegerle, atacaran su organismo? Eso es lo que le sucede a los más de 40.000 personas que sufren lupus en nuestro país. Se llama lupus y es muy desconocida. Se trata de una enfermedad autoinmune crónica que provoca que el sistema inmune comience a atacar a los tejidos propios, afectando cualquier órgano del cuerpo como la piel, el corazón, los pulmones, los riñones o el cerebro. Es complejo, pero a la misma vez es sencillo. El sistema inmunitario, que en el cuerpo de todos la misión que tiene es defendernos de las agresiones externas, no saben todavía por qué, que por eso al no conocer el origen, pues hay problemas para poder dar un tratamiento que cure la enfermedad. Ese sistema inmunitario empieza a funcionar mal y produce una cantidad extra de anticuerpos. Nuestro cuerpo reconoce los anticuerpos pues A, B y C, que son los que utiliza para las defensas, pero no reconoce ese otro grupo de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reacciona contra ellos. Todo ello se produce por la creación de un exceso de anticuerpos anómalos y entonces empiezan las dudas sobre si es posible sobrevivir con lupus y llevar una vida normal. Antes, hace 20 años o 30 años, se contraindicaba mucho, sobre todo si había afectación renal, el embarazo era en el lupus. Hoy somos más permisivos y las mujeres con lupus pueden tener niños. Entonces lo importante es planificar el embarazo. ¿Pero se puede tratar? Que se mantenían mucho tiempo dosis altas y muchos de los problemas que tienen los lupus de cierta edad ahora son secuelas por haber recibido tantos corticoides, porque los corticoides pueden producir diabetes, pueden producir cataratas, necrosis avascular, problemas osteoporosis. Entonces, sabiendo lo que es el lupus y en qué épocas hay que tratarlo, pueden pasar temporadas asintomáticas. Centros de referencia, incluir ciertos medicamentos en la oferta de la sanidad pública o mayor concienciación social es lo que demandan los afectados. Mayor sensibilización de la sociedad, pero eso solamente se logra con divulgación. Y saliendo todos a la palestra y diciendo que a pesar de que una persona tenga una enfermedad autoinmune como es el lupus, puede desarrollar una vida laboral, personal, social, prácticamente como otra persona. Según los datos de la Sociedad Española de Reumatología, el lupus afecta de manera directa a unas 40.000 personas en nuestro país.
Pues como cada semana abrimos una ventana a lo que publica la prensa especializada. José García, buenos días. ¿Cómo enfoca su portada Gaceta Médica? Buenos días. Gaceta Médica analizará esta semana todas las modificaciones introducidas en el Real Decreto de medidas urgentes para ahorrar 7.000 millones de euros en sanidad. Un decreto que ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados esta misma semana. Entre las modificaciones aprobadas, el Ministerio de Sanidad retrasa un año el plazo dado a las comunidades autónomas para integrar como personal estatutario a los médicos titulares y de cupo y zona, escuchando así los argumentos de los profesionales sanitarios. La corrección establece como fecha tope para su incorporación en el marco estatutario el 31 de diciembre de 2013. Gaceta Médica también sigue muy de cerca los planes de reequilibrio financiero que están implementando las distintas comunidades autónomas para ajustarse al objetivo de déficit del 1,5%. En Andalucía, por ejemplo, se ha acordado la reducción del salario de los empleados públicos entre el 0 y el 6,5%, así como la eliminación de complementos y el aumento de la jornada laboral semanal de 35 a 37,5 horas semanales. Vamos ya con la información del Global. Carmen, buenos días. El periódico de la Comunidad del Medicamento habla de las modificaciones realizadas en este Real Decreto de Formas. Pues sí, Lucía, seguimos analizando los efectos del Real Decreto Ley del Gobierno sobre medidas urgentes de sanidad. Un decreto que fue convalidado ayer en el Congreso de los Diputados como parte de su tramitación, pero que tan solo un par de días antes había sufrido corrección de errores. Y es que el pasado martes el BOE publicó unas correcciones que, lejos de solucionar los problemas detectados por el sector y que van a dificultar la instauración de la norma, introducía unos elementos dudosos para el sector. Un ejemplo de ello es la posibilidad de implantar un mercado de medicamentos libre de patentes, semejante al instaurado en Galicia y conocido como cataluguiño. En la parte buena, que la corrección evita que los fármacos de uso hospitalario estén sometidos a copago. Entre el 25 y el 30% de la población adulta española padece hipertensión. Aunque se trata de una enfermedad conocida, lo cierto es que aún quedan retos pendientes. Para comentárnoslo tenemos hoy al doctor Aquilino Sánchez, especialista en medicina interna del Hospital Universitario Fuenlabrada. Doctor Sánchez, buenos días. Buenos días, Lucía. Un tercio de las personas que tienen hipertensión no lo saben y otro tercio no la tienen controlada. ¿No hay suficiente conciencia aún en la población de esta enfermedad? El problema de la hipertensión es que durante muchos años es una enfermedad silente, no da clínica. Entonces hay muchas personas que no entienden que un problema que no le causa dolor, no le causa síntomas, sea una enfermedad y sea una enfermedad grave. Por otro lado, cuando tratas la hipertensión te das cuenta que es una enfermedad difícil, que a veces requiere varios medicamentos. El paciente también tiene que cambiar los hábitos de vida, la dieta, tiene que ser regular en el cumplimiento terapéutico, en sus hábitos, continuarlo en el tiempo. Y eso hace que sea difícil que muchos pacientes sean constantes en el tratamiento, en los hábitos, y hace que todavía tengamos un porcentaje muy elevado de pacientes que no están bien controlados. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión es la primera causa de muerte en el mundo. ¿Es así? Realmente la causa principal de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. En este sentido, ¿por qué razón hay esta relación entre hipertensión y enfermedades cardiovasculares? Bueno, la hipertensión, cuando hablamos de hipertensión, realmente lo que estamos diciendo es que la presión con la que la circulación la sangre circula por las arterias es más alta de lo conveniente, más alta de lo normal. Y eso, a la larga, con el tiempo, va a motivar que esos vasos se vuelvan más rígidos y finalmente puedan romperse produciendo una hemorragia, como son las hemorragias cerebrales, o bien obstruirse y producir isquemia, como es un infarto de miocardio o en otro territorio. Entonces, la hipertensión es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular por la lesión que va produciendo en las paredes vasculares. Y también la hipertensión aumenta un 70% el riesgo de deterioro cognitivo. ¿Por qué aumenta ese riesgo y qué relación hay? Pues es un poco lo mismo, igual que te puedes ver afectado por la hipertensión en los vasos coronarios o bien en los vasos renales y tener enfermedad en esos órganos, pues la afectación de los pequeños vasos que tenemos en el cerebro produce una alteración
de las funciones neuronales normales, y eso se va traduciendo en un deterioro cognitivo, en un deterioro de las funciones habituales en nosotros. Eso a la larga va a motivar demencia, y se ha comprobado que la hipertensión es un factor de riesgo de demencia, no solo de la más conocida como la enfermedad de Alzheimer, sino lo que llamamos los médicos demencia vascular, que es una demencia con ciertas diferencias, pero que a la larga produce el mismo efecto devastador sobre la personalidad del paciente. ¿Qué relación hay entre hipertensión y sal, el consumo excesivo de sal? La sal es un factor de riesgo de hipertensión, pero es un factor de riesgo relativo, en el sentido de que no es la principal causa de hipertensión y tampoco influye tanto en las cifras objetivas de hipertensión. Yo podría decir que las modificaciones el aumento de la presión que puede generar una dieta rica en sal es de unos 5 milímetros de mercurio, y no todos los pacientes son sensibles a la sal. Existe lo que llamamos hipertensos sal resistente o resistentes a la sal. Entonces, lo que hace la sal es lo que todo el mundo conoce perfectamente, es que la sal retiene el líquido, retiene el agua, y lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos. Un exceso de sal va a producir que el torrente sanguíneo tenga más volumen de lo necesario y produzca más presión en las paredes vasculares. Eso es lo que se llama hipertensión, y ese es el efecto que produce la sal, el efecto nocivo sobre la presión arterial. Doctor, ya para ir finalizando, ¿cuáles son qué podemos hacer para controlar esa hipertensión? ¿Hay que dar un mensaje positivo a la población de que se puede controlar esa hipertensión y evitar estos problemas asociados? Yo creo que la hipertensión no solo se puede, sino que se debe controlar. Entonces, los médicos en su práctica habitual desde la infancia, de la atención a la infancia, ya toman la atención en las consultas. Entonces, yo creo que el mensaje que hay que lanzar es que es una enfermedad silente durante mucho tiempo, pero que va a hacer mucho daño en órganos vitales, que debemos vigilarlo, no solo los médicos, sino los pacientes. Las personas deben de vez en cuando mirarse la tensión. A partir de cierta edad, sobre todo 35 o 40 años, debes tomarte la tensión al menos 1 o 2 veces al año. Y el otro mensaje es que es una enfermedad tratable y controlable. Un buen tratamiento y un buen cumplimiento del paciente puede suponer el perfecto control, y eso se traduce en más calidad de vida y más años de vida. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Sánchez. Muchas gracias a ustedes. Y terminamos con una... Unos pingüinos invaden Madrid. La Penguin Madrid es un proyecto solidario organizado por Faunia y la Comunidad de Madrid, que tiene el objetivo de dar a conocer y recaudar fondos para colectivos con necesidades especiales. 20 pingüinos gigantes de más de 2 metros de altura, diseñados por artistas reconocidos como Bota y Lomba, Joaquín Torres o Francis Montesinos, estarán en las calles de la ciudad hasta el 30 de agosto. Y como son verdaderas obras de arte, están abiertas a la donación del público. No se olviden de que mañana tiene una cita con el programa Estar Bien a las 12 horas en Intereconomía TV. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. Wrong